Bueno, vamos a continuar entonces con esta introducción. Estábamos hablando acerca de la condición de posibilidad, que es una noción que, si bien puede coincidir con el sentido común, al final de cuentas el lenguaje la asume. O sea, cuando uno habla con la gente está dando por hecho que hay una condición de posibilidad y que las cosas se pueden dar o no y la gente puede o no actuar de una manera, pues es algo bastante amplio y problemático. Y tendremos que desarrollarlo de una manera pormenorizada, de una manera muy detallada, que lo vamos a hacer durante el curso y está expuesto en el libro. Sin embargo, sí, desde ahora en la exposición vamos a seguir diciendo algunas cuestiones relevantes sobre este tema. Sí es algo que va a estar en contra de la noción fundamental y dominante en las ciencias. Va a ir en contra de la idea de buscar causas y efectos. Incluso la explicación científica pues, tiene esa pretensión. La ciencia busca explicar las cosas a partir de causas y efectos. Y eso, si uno habla de la condición de posibilidad, se va a complicar muchísimo. En particular, cuando hablamos acerca de personas, de seres humanos. Aquí hay que hacer la distinción, bueno, clásica dentro de las ciencias, entre las ciencias naturales, que van a tener como objeto de estudio a cosas no humanas, y las ciencias sociales, que van a tener como objeto de estudio a procesos sociales humanos, personas, colectivos y sociedades. Entonces, la idea de la causalidad ha permitido el desarrollo de las ciencias naturales en particular, y efectivamente eso hay que reconocerlo, y está muy bien, o sea, está muy funcional a la noción de ciencia natural. El problema es cuando hablamos de las ciencias sociales, por lo que precisamente ya expusimos, o sea, la conciencia no únicamente va a ser una reproducción del devenir, sino va a ser un agente del mismo. La interpretación que hace la conciencia va a cambiar la realidad y va a transformar la forma en que se va a relacionar con esa realidad, para bien y para mal. Eh, por lo tanto, va a tener una cualidad diferente. Cuando uno dice en el sentido común que las cosas se pueden dar de una manera o de otra, no necesariamente lo está tomando en cuenta. O sea, la gente puede incluso negar el libre albedrío a partir del lenguaje cotidiano. Y por eso les decía, hay argumentos también para defender la idea del libre albedrío. Por ejemplo, cuando alguien dice no hay libre albedrío, todo está relacionado por causas y efectos y nuestra conducta es resultado de esas causas. Bueno, y seguramente si alguien le hace algún agravio, le pega, cualquier acto en contra de esta persona, pues le va a reclamar. Y esa propia reclamación, pues en sentido estricto es en contra de la propia noción de causalidad y de determinismo, porque pues perfectamente se puede decir, pues es que estaba condicionado a actuar de esa manera y entonces no hay nada que reclamar ni que decir. Y efectivamente, si hay causas y efectos y alguien va y golpea a alguien, pues toda su historia de causas la llevó a golpear a alguien más, entonces pues no hay mucho más que decir. Pero por supuesto toda la cultura está anclada en la noción de que sí hay una posibilidad de elegir de una manera o de otra y que efectivamente el discurso, nuestra conducta, lo que hace es tomar una posición en esas formas de actuar. Cuando hablemos de la noción de causas y efectos y de la otra parte que nos va a hablar de indeterminismo, hay que ser muy claros en la distinción radical que hay cuando se habla de esto en el ser humano y en la autoconciencia. En cuanto a esa capacidad que tenemos de interpretar nuestro mundo, va a incidir en nuestras propias causas. De hecho, esa es la definición que vamos a desarrollar en el texto de autoconciencia. Es un observarnos, pero no nada más es tener acceso a nuestra actuación y a nuestras formas de relacionarnos con el mundo y poder evaluarla, sino sobre todo es que esa forma de actuar en el mundo nos lleva a incidir en la propia base de nuestras fuerzas que nos llevan a actuar. Eso es lo que yo llamo el circuito dialéctico. Eso está desarrollado, es un tema más eh, complejo, más amplio, que está ahí, pero bueno, eso es algo que está desde el principio, lo que lo quería mencionar. Y eso es algo propio de la conciencia humana. Nadie más tiene esa capacidad. Entonces, propiamente la causalidad se rompe con esa conciencia. O sea, en sentido estricto, es el ser humano el que puede romper con esa causalidad. A pesar de que hay un empate de fuerzas, que hay una condición de posibilidad, esa condición de posibilidad se define por las propias leyes del devenir de las cosas. Ahí podemos coincidir en que entonces sí hay una
cierta verosimilitud de que hay causas y efectos que se pueden dar y que simplemente no las conocemos, pero eso se puede dar. Ya, o sea, podemos decir que el universo, por ejemplo, los planetas se rigen por ciertas leyes y están determinados a actuar y moverse de una cierta manera, pues sí, hasta cierto punto sí. Eh, Incluso el reino animal, a pesar de que sí hay una conciencia que toma decisiones, podemos decir, pues sí, pues hay unos instintos que se están dando. A pesar de que hay un empate de fuerzas y una condición de posibilidad, pues es dudoso el decir que ese animal cambió la relación de causas y efectos. Es una pregunta que no vamos a responder aquí. O sea, la noción de ese rompimiento de causas y efectos y esa condición de posibilidad vamos a anclarla fundamentalmente a la acción del ser humano. A pesar de que se puede decir en un sentido laxo, amplio, que el animal cambia la forma en que se pueden dar las cosas a partir de su conducta, puede ser también hasta cierto punto aceptable para esta visión que estoy adelantando aquí, que esa forma en que se decidió estaba determinada por sus causas y efectos, y sus efectos están dados por condiciones instintivas, ¿no? Por ejemplo. Eh, Cuando se dice que el vuelo de una mariposa, el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta en otro lado, esta idea de la teoría del caos, que tiene que ver con esa, incluso sí, esa indeterminación y ese empate que hay en todas las cosas que se puede romper por lo más frágil del mundo, como puede ser el aleteo de una mariposa, va a determinar otra cosa que se está dando en otro lugar. Sí, es una forma de decir que el universo está en empate, pero también puede ser parte del propio, eh, de la propia cadena de causalidades que se están dando y que se pueden dar por necesidad. Eh, si bien sí es una noción que nos habla acerca, en términos coloquiales, uno puede decir, pues es que la mariposa pudo o no pudo haber aleteado, y el hecho de que haya podido aletear y lo haya hecho, desencadenó esa cadena. Y eso que nos habla una noción que es también común a lo que vamos a presentar en el libro, que es la interrelación de todas las cosas, pero no tanto nos estaría hablando acerca de la indeterminación, que va a ser la parte fundamental. Eso lo vamos a anclar en el libro fundamentalmente a la conciencia humana, en cuanto crea su propia base al poderse ver en el mundo. Es una idea general, es una idea amplia que necesitamos abordar una serie de concepciones previas, de implícitos que va a tener esa afirmación mayor, y lo vamos a hacer poco a poco, pero bueno, es necesario adelantarlo para saber a qué nos estamos refiriendo con la condición de posibilidad, que en sentido estricto va a ser algo humano. Eh, sí, efectivamente, como les decía, hay una lucha en todo, pero esa lucha, mientras no haya una entidad, un mecanismo autoconsciente, se puede concebir con relaciones de causa y efecto, cosa que no va a suceder cuando hay un mecanismo que se puede ver y que puede incidir en las propias fuerzas que le dan origen. Eso quiere decir verse, puede conocer cómo esa actuación en el mundo, esa forma que tiene de relacionarse, de actuar o no actuar, va a incidir en las propias fuerzas que dan origen a su actuación. Ahí está un circuito, hay un resultado que incide en la base de la conciencia. Por eso es que se dice que rompe con la causalidad lineal. Bueno, esa idea a lo mejor es suficiente en este momento con plantearla ahí, la vamos a dejar ahí, pero se va a desarrollar posteriormente. Entonces ahí está una afirmación fundamental de este trabajo en la condición de posibilidad. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más ya en el texto. Esta era una introducción necesaria, indispensable, diría yo, para poder adentrarnos en el tema de la conciencia. Y todos los temas que hemos ya mencionado los vamos a estar repitiendo. Entonces no hay ningún problema porque hay dudas, puede haber como cuestiones que están siendo un poco inciertas. Bueno, el texto empieza con posicionar a la conciencia como el punto de partida para una ciencia de la mente. Estamos en una carrera de psicología y por lo tanto es una disciplina histórica que se ha desarrollado, que se ha asentado y que tiene ciertas áreas las cuales estudia. La psicología pues se ha concebido históricamente como la ciencia del individuo,
noción que no necesariamente comparto, pero así ha sido como se le ha concebido. Y esta idea de que va a estudiar al individuo tiene que ver con la decisión que se fue dando de las ciencias eh, humanas y que dio lugar a ciertas parcelas de conocimiento para cada una de estas disciplinas. Y bueno, la psicología se le ha asociado con esto. En ese sentido, resulta un poco, se puede decir, natural hablar del individuo y hablar de la conciencia. O sea, al final de cuentas eso es una categoría que se asienta en el fuero interno de las personas. La conciencia está asentada ahí, en lo intraindividual y por lo tanto en lo individual. Sin embargo, ha sido una categoría que no se le ha usado como centro para el desarrollo de la psicología. Y eso tiene que ver con una historia particular, concreta de cómo se fue conformando la psicología. Se dice y se define, como ya lo dije, como la ciencia del individuo. También se le puede concebir como el estudio de la psique o del alma o de la mente. Estos aspectos son, por supuesto, temas que han sido estudiados prácticamente desde que el ser humano se consolidó como tal, desde que tuvo conciencia y tuvo autoconciencia, pues hay una reflexión acerca de lo que es la conciencia. Es exactamente lo que nos define como especie, el que reflexionamos sobre nuestro propio papel en el mundo, sobre nuestra propia experiencia subjetiva que tenemos como entidades conscientes. Entonces, desde los griegos, desde la antigüedad, desde textos prehispánicos, podemos ver esa reflexión y puede estar ahí. Sin embargo, la disciplina, aunque tome este nombre, en realidad se va a asentar a finales del siglo XIX y tiene que ver con una tradición particular, que es la tradición experimental y positivista. No es la única, y por supuesto no es la única tradición que va a conformar esta disciplina, pero sí tiene que ver con la forma en que se va a fundar como ciencia moderna. Esto tiene que ver con una tradición de que la ciencia moderna debía contar con ciertas características, utilizar el método científico, que es una serie de pasos que se pueden llegar para tener un conocimiento cierto. Entonces se pudo asentar como ciencia en tanto se le reconoció como que cumplía con estos pasos y podía llegar a un conocimiento cierto que efectivamente diera, como ya hemos dicho, una explicación en causas y efectos de lo humano, lo propiamente correspondiente a la psique humana. Y esto, para que se pudiera dar, pues tiene que ver con la tradición que domina en las ciencias y la forma de concebir las ciencias y en el método científico. Y esa tradición es la positivista. Y la tradición positivista es la que va a fundar a la disciplina. No estoy diciendo, por supuesto, que todo el mundo tenga que aceptar esto, pero como disciplina se funda así. Por eso decimos que la psicología nace a finales del siglo XIX y no en la antigüedad, cuando son temas que se han revisado desde la antigüedad. Kant habla específicamente de la psicología, habla acerca del fuero interno, habla acerca de la psicología como la ciencia del alma y de la conciencia. Pero eso no se va a decir que ese es el nacimiento de la psicología. El nacimiento de la psicología, en términos de la disciplina, de la historia, se va a concebir como a finales del siglo XIX por un laboratorio en Alemania y otro en Estados Unidos, donde se podían realizar experimentos. Hay una noción del experimento, de la empiria, es decir, de llevar a cabo estudios eh, con el tema que se va a abordar para poder reconocerse como ciencia. Entonces eso ya nos habla de cómo se va a concebir la psicología en un inicio, a partir de definir lo objetivo, lo cuantificable en la experiencia del individuo, en lo que es el individuo. Entonces esa es una de las razones por las cuales la conciencia no se va a abordar como una parte principal de la psicología y no lo vamos a encontrar. De hecho, el Husserl, que es uno de los autores que va a desarrollar la fenomenología a partir, de, por supuesto, de Hegel, él habla acerca de la experiencia de la conciencia y él de ninguna manera se le reconoce como un psicólogo, a pesar de que si uno concibe a la psicología como la ciencia de la mente o de la conciencia, pues es un psicólogo en toda la extensión de la palabra y todas las reflexiones que hacen, más que ser reflexiones filosóficas, que es donde se le sitúa eh, más comúnmente, son reflexiones de psicología, pero porque la disciplina se desarrolló a partir de distanciarse de la disciplina que va a hablar de la mente,
no se considera, por supuesto, un psicólogo, sino que la psicología se desarrolló a partir de definir como objeto de estudio a la conducta, es decir, es el conductismo la disciplina que va a tener eh, una primera preeminencia dentro del campo de la psicología, porque se va a buscar cuantificar, se va a buscar la idea de la medición y de buscar leyes en el ser humano, precisamente porque se busca reconocerla como una ciencia y la ciencia tiende a buscar leyes, hay un desarrollo exponencial de las ciencias naturales y se buscaba que las ciencias sociales y en particular la psicología tuviera ese mismo desarrollo y eso se tiene que entender como una forma de importar el método científico de las ciencias naturales a las ciencias sociales, es decir, la tradición del monismo metodológico, que nos dice que tiene que ser el mismo método en las dos eh, disciplinas o con los dos objetos de estudio. Esa es una de las razones por las cuales la conciencia no se ve como una forma relevante para la primera psicología. Entonces, el conductismo va a ser una primera disciplina que lo va a dejar de lado. Eh, bueno, vamos a dejar aquí esta parte, ahorita vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con esa exposición de la primera parte del texto que se refiere a cómo la conciencia fue dejada de lado en la tradición que funda la psicología como ciencia, en la tradición experimental que se sigue reproduciendo en currícula, en instituciones y en diferentes publicaciones que dominan la disciplina. La idea central es que hay una búsqueda de imitar lo que sucede en las ciencias naturales y por lo tanto buscar leyes para explicar al ser humano, al individuo, que es como el que va a fungir como centro de la ciencia psicológica. La razón por la cual es la conducta la que se va a elegir como la parte que se puede estudiar, donde se puede desarrollar una ciencia, se pueden establecer leyes, etcétera, es que la tradición positivista va a tener como referente las matemáticas y por supuesto la elaboración de leyes a partir de las matemáticas. Se puede decir que incluso el referente es la física, por ejemplo, ¿no? Porque es una ciencia que hace observación, hace experimentación, hace medición y a partir de esto puede establecer leyes matemáticas de cómo se van a comportar los diferentes objetos de estudio, ¿no? Con el movimiento de las cosas, las trayectorias que pueden seguir los objetos, la velocidad, etcétera, etcétera. Todo eso se puede expresar en leyes matemáticas. Y esa es la idea también con la psicología. Y por eso es la conducta la que se entiende que puede ser el objeto de estudio, porque se puede medir, se puede cuantificar, a diferencia de la experiencia de la conciencia, la cual es más difícil de medir y más difícil de cuantificar lo que se da ahí. Sí hay, por supuesto, intentos, ¿no? El propio Wundt hace un intento de indagar en la introspección, es decir, cómo podemos ir hacia adentro de nuestra propia experiencia. Y hay varias formas en que se puede hacer, pero primordialmente es en la conducta. Esto es, por supuesto, no quiere decir que de la noche a la mañana se consolide y así vaya a ser desde finales del siglo XIX. De hecho, el conductismo va a adquirir más fuerza más o menos en los años 50 y es cuando se va a desarrollar más. Pero eso no obsta para decir que desde un inicio la ciencia se concibe como tal en cuanto podía tener una medición y eso se puede dar en la conducta. Bueno, no es únicamente el conductismo el que va a tener esta pretensión de hacer leyes y de buscar como explicaciones científicas con un método particular. En realidad es pues todas las ciencias que van a emanar del siglo XIX, que van a verse fortalecidas en el siglo XIX, van a tener esa pretensión. El propio psicoanálisis es un producto del siglo XIX y va a buscar leyes, va a buscar un método, en este caso el método psicoanalítico, para poder establecer una ley y poder decir con certeza qué es la psique humana. Esa es otra tradición que va a componer a la psicología, que también hasta la actualidad tiene una fuerza importantísima, ¿no? En particular en la psicología clínica. Y va a ser coincidente con el conductismo en la medida en que va a buscar un más allá de la propia conciencia. O sea, esa es la forma de pensar que tenía el siglo XIX. Vamos a buscar un más allá de lo que parece ser evidente, que es que tomamos decisiones racionales con nuestra conciencia
y no es así, sino que vamos a ver que eso es una apariencia, que en realidad no hay tal toma de decisiones, que en realidad eso solamente es así en cuanto nosotros nos hacemos creer esto o creemos nosotros mismos esto. Pero en realidad hay algo más que va a determinar nuestra conducta y nuestra forma de ser y nuestros estados anímicos. Hay ciertas leyes independientes de un sujeto cognoscente que las puede interpretar, sino que únicamente sería un instrumento ciego de la aplicación de estas leyes. Y en el psicoanálisis va a estar más centrado en el estudio del inconsciente. El inconsciente va a tener la preeminencia en esta tradición psicológica y filosófica. Ahí es donde uno puede encontrar ese más allá que puede explicar las cosas, esa ley sobre nosotros que nos va a hacer actuar y sentir. Entonces, va a ser coincidente en esto. O sea, la idea de que tenemos esa explicación más allá y que la conciencia es insuficiente para explicarnos las cosas. Esto que son tradiciones que son producto del siglo XIX, incluso puede decirse que se va a aceptar en diferentes disciplinas, incluso la fenomenología de Hegel es coincidente también en la idea de, bueno, son las ideas las que se van moviendo y al final se encarnan en personas, pero tienen una forma de desarrollarse que se da por necesidad y que es suficiente con entender esa forma para saber cómo se va a comportar la historia incluso. El propio marxismo tiene una vertiente que se va a traducir en esto, es decir, hay leyes, en este caso materiales, y hay una dialéctica, no en las ideas como en Hegel, sino en fuerzas materiales que se están desarrollando y que son independientes de la interpretación que pueda tener las personas. Y entonces la conciencia sería únicamente este epifenómeno que es como adyacente, que puede darse o no, y que probablemente sea meramente una ilusión, pero que en realidad no explica ni la conducta ni el desarrollo de las fuerzas sociales ni de la historia, tanto en la dialéctica hegeliana como en la marxista. Fundamentalmente, el marxismo es mucho más amplio, vamos a ver que hay una tendencia mucho más dialéctica en el sentido estricto de construcción mutua entre las fuerzas sociales y la interpretación que hace la conciencia. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo más a detalle en cuanto entremos al desarrollo histórico que tiene el estudio de la conciencia. Pero sí, en general existe esta forma de entender que es todo el siglo XIX, así hay que verlo. Es todo el siglo XIX que está tratando de buscar leyes en el ser humano. Y eso, desde mi punto de vista, y por esto está toda esta introducción, es algo que explica por qué la psicología y en general las ciencias sociales van a dejar de lado a la conciencia. O sea, la conciencia se le segregó, digamos, a este espacio un poco más de estudios filosóficos, se puede decir, la fenomenología, como vimos de Husserl, efectivamente ese sí desarrolla ampliamente el estudio de la conciencia, pero en la psicología esto no entró, en ramas de la sociología tampoco, y no fue, digamos, el centro de lo que se tendría que estudiar. Y aquí lo reivindicamos plenamente, o sea, la conciencia es esa parte que nos puede explicar cómo es el ser humano, por qué actuamos de la manera que actuamos. Por supuesto hay mucho más, hay cosas que no entran en la conciencia que pueden ser relevantes, pero es a partir del ejercicio que realiza la conciencia, no sobre el ejercicio que realiza la conciencia, o no más allá de ese ejercicio se puede explicar todo, sino que hay que tomar en cuenta el ejercicio que hace la conciencia de tomar decisiones, que esa es su función, vamos a decirlo así, principal, su actividad principal. Entonces el siglo XIX lo va a rechazar, hay una idea de que no se pueden dar leyes en ella y que por lo tanto vamos a buscar leyes que van a estar más allá de nuestra propia interpretación de las cosas y buscar causas y efectos en otro lado. Bueno, entonces hay una coincidencia, dos de las escuelas principales que van a fundar la psicología y que van a estar desarrollándose hasta la actualidad, que es el psicoanálisis y el conductismo, en el decir que no hay un libre albedrío, la conciencia en realidad no toma decisiones, es un instrumento en todo caso de otras instancias que sí se pueden regir por leyes, que sí se pueden observar, incluso establecer de qué forma se desarrollan y no hay por lo tanto voluntad, no existe esa voluntad. Los dos van a negar el libre albedrío, están en concordancia con la idea de la ciencia como causas y efectos y por lo tanto no hay posibilidad para la conciencia de ser verdaderamente determinante en la conducta o en los estados anímicos.
Bueno, aquí estamos de acuerdo en general en la idea de que la conciencia en tanto implica una agencia, somos eh, entidades con intenciones que interpretamos la realidad y actuamos en concordancia, pues no se pueden establecer leyes de la misma manera. O sea, no hay una forma en que uno pueda decir así se comporta la gente y así se va a comportar, independientemente de que lo quiera o no, porque sí entra esta parte de la interpretación, la lectura. Tampoco es decir que es lo único y que entonces ya todo lo que tenemos en nuestra mente, eso es lo que va a definir lo que somos y lo que hacemos. Hay muchas cosas que van a estar aquí, pero desde luego va a tener un papel fundamental esa definición que hace la conciencia del empate de fuerzas a la cual es emplazada eh, por el devenir de las cosas. Eso sí lo vamos a, por supuesto, reivindicar absolutamente. Y esa es la idea de poner en el centro a la conciencia en cuanto es esta instancia que puede tomar decisiones y que sería la que necesitamos entender para dar cuenta de cualquier objeto, incluso de las ciencias naturales. O sea, tenemos una herramienta para entender las cosas que es la conciencia. Y si queremos de verdad entender las cosas, pues debemos entender la herramienta que tenemos para hacerlo, qué características tiene, cómo se da, cómo se construye. Y creo es una de las razones por las cuales tendría que ser la conciencia la que se ubique en el centro.